cultivos. Y Asdrúbal intentó, y con éxito, pues generar un negocio, un comercio con aquellos cultivos. Predominaban, por supuesto, los salazones ibéricos, el esparto. Bueno, pues una ciudad que de inmediato empezó a prosperar. Y Asdrúbal como gran regente de aquel territorio, lo que provocó un recelo más que justificado entre la clase de los sufetes en Cartago. Estos pensaban que los bárquidas, la familia bárquida, se estaba desligando a pasos agigantados de la metrópoli. Hombre, dudaban, pero no tenían toda la razón. Asdrúbal siempre permaneció fiel a Cartago. Benefició a la ciudad, a su ciudad natal, con los grandes beneficios económicos, los grandes recursos económicos que generaba Cartago Nova. Y sus arcas, rebosantes de plata, fueron siempre a parar a Cartago en momentos de necesidad. Pero claro, la situación de Asdrúbal crecía minuto a minuto. Se acuñó moneda de plata con su efigie, y esto desató un cierto malestar entre las factorías griegas que se asentaban en el noreste peninsular. Ahí estaban las ciudades de la actual Cataluña y algunas plazas importantes muy aliadas de Roma, tal era el caso de Sagunto. Estas ciudades factoría griegas solicitaron ayuda a los latinos porque se temían lo peor, y con razón, lo peor. Roma por entonces no estaba para muchos dispendios. En el norte de la bota italiana se preparaba una invasión de los celtas cisalpinos, y esta invasión era lo prioritario. No obstante, Roma envió embajadores que se entrevistaron con Asdrúbal y sus notables. Durante semanas se acordaron negociaciones y finalmente en 226 a.C. se firmó un documento conocido desde entonces como Tratado de Liber, Tratado del Ebro. Este documento, firmado por los romanos con más prisa que pausa, otorgaba a los cartagineses amplia influencia por todo el levante peninsular. Se fijaba el Ebro como frontera natural, dejando de esa manera algo más aliviados a los griegos asentados en el noreste. Y algunas cláusulas también se fijaron, como por ejemplo la inviolabilidad de Sagunto. No se debía atacar bajo ningún concepto Sagunto. En todo caso, fue la primera gran victoria política para los cartagineses tras el desastre, tras la hecatombe de la primera guerra púnica. Por fin empezaban a respirar. La colonia cartaginesa en Iberia prosperaba, avanzaba, y todo hacía ver que el futuro sería halagüeño para Asdrúbal y los suyos. Cartago volvería a sacar la cabeza. Qué triste es la historia en algunas ocasiones, y cuando nos encontramos con una figura ciertamente relevante, y bueno, pensar lo que hubiese podido ser de Iberia, de seguir Asdrúbal unos años más, pero en 221 a.C. Asdrúbal falleció, y falleció asesinado. Él se había casado con una princesa local, y esto pues también le había supuesto la devotio, la tradicional devotio íbera. La devotio era la fidelidad que los guerreros de la tribu juraban al líder y le seguían hasta la muerte. Por eso también en muchas ocasiones los romanos o sus enemigos ganaban las batallas, porque simplemente con asestar un golpe o matar al líder de aquella tribu, el resto de los guerreros pues se rendía o se aliaba con los vencedores. Bueno, pues en este caso muchos íberos juraron devotio a Asdrúbal. En aquel tiempo también existía la clase esclava, y en un capítulo poco aclarado, se supone que un esclavo de origen eslavo asesinó a Asdrúbal por una disputa, una controversia. Bueno, pues desenvainó su espada, suponemos que una falcata íbera, y con ella pues acabó con la vida del gran estratega Autocrator, del caudillo de los cartagineses en Iberia. No llegó a cumplir los 50 años de edad. Un hombre magnífico llamado el Bello, por su inmejorable aspecto morfológico, sus hombres así le consideraban, un hombre bello, un hombre guapo, pues no llegó a cumplir los 50 años. Con 49 años falleció asesinado por este supuesto esclavo eslavo. Vaya usted a saber quién era realmente el asesino de Asdrúbal. Otros han especulado que fue un enviado de Cartago, de la propia Cartago. Otros cuentan que fue un guerrero, un soldado íbero.
nunca lo sabremos fehacientemente. Pero quedaba la incógnita de averiguar quién sucedería a Asdrúbal. Había fallecido Amílcar, había fallecido Asdrúbal. ¿Quién estaría en condiciones de liderar a los cartagineses en Iberia? De inmediato todos volvieron sus ojos, sus miradas hacia un joven de apenas 25 años de edad y de nombre Aníbal. En ese año 221 a.C., Aníbal asumió con honor el liderazgo de sus hombres, más entregados a los bárquidas, a su familia, que realmente a Cartago. Y Aníbal, recordando su juramento de odio eterno a Roma, decidió llevar la guerra a las puertas de la mismísima Roma. Uno de los hechos más notables, más épicos de todo el mundo antiguo. Y con sus cartagineses y una miríada de mercenarios, de íberos, de honderos baleares, con ellos cruzó no solo los Pirineos, sino también los Alpes, en una marcha como jamás habían visto los tiempos. Por supuesto, en esa marcha no descuidó asaltar Sagunto, y con ello desató la Segunda Guerra Púnica. En 218 a.C., 2 legiones romanas, bajo el mando del increíble, del genial, del visionario Escipión, más tarde llamado el Africano, desembarcaban, ponían pie en tierra hispana. Ya no la abandonarían hasta siglos más tarde. Una de las primeras acciones de esa guerra relámpago desatada por Escipión fue la de tomar, por supuesto, la capital cartaginesa en Hispania, lo que los romanos llamaban Hispania. Y en un movimiento espectacular, las legiones coparon, asaltaron y tomaron Cartago Nova. Aquello cambiaría el rumbo de los acontecimientos. Aníbal, enzarzado en sus guerras italianas, quedó aislado. Y aunque trató de reaccionar volviendo a Cartago, pues todo fue inútil, y el propio Escipión llevó la guerra no a Roma, sino a las puertas de la mismísima Cartago. Y tras la batalla de Zama, celebrada en 202 a.C., la Segunda Guerra Púnica se podía dar por concluida, y una vez más el vencedor era Roma. Roma Victi. Pero queda para el recuerdo la fundación en 227 a.C. de Cartago Nova, un hombre brillante, Asdrúbal, que levantó esa ciudad, que pactó con los romanos, que fue un excelente negociador, un gran diplomático, un brillante guerrero, y que ese tratado del Ebro queda como su gran victoria, una victoria que se plasmó en papel y no con las armas. Asdrúbal, el fundador de Cartago Nova. La época cartaginesa finalizó con la tercera y definitiva guerra púnica, y en esta ocasión otro Escipión sometió a la ciudad norteafricana a la esquilma y también a la destrucción total, pues la orden de Escipión fue tajante: reducir a Cartago a la ruina, quemar su gran biblioteca, con lo que se perdió un legado inmejorable, un legado inmenso, importantísimo, y Cartago formó parte del recuerdo. Por tanto, Catón el Viejo, uno de los grandes instigadores de la destrucción de Cartago, pudo al fin, a mediados del siglo II, expirar aliviado, sabiendas que Cartago había sido destruida. Con eso murió el sueño, un sueño que había durado más de 6 siglos. El sueño de los púnicos, el sueño de los cartagineses, y Asdrúbal, uno de sus principales y desde luego mejores personajes, Asdrúbal el Bello.